no se preocupen. Bueno, entonces, eh, ¿qué es la homogeneidad? Entonces, sea f una función, decimos que f es homogénea, entonces la homogeneidad es una característica que puede cumplir una función homogénea de grado R, si para todo x que pertenece a C, es decir, para cualquier elemento dentro del dominio, y todo lambda mayor que cero, se tiene que f de lambda x es igual a lambda a la R de f de x. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo pensamos como si fuera una función de producción, que al aumentar un insumo lambda veces, es decir, si lambda es igual a 2 sería duplicar un insumo, entonces estamos obteniendo lambda a la R veces el producto que, 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 que obteníamos anteriormente. Voy a hacerles un ejemplo sencillo de eso. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función de producción que depende del capital, del trabajo y de la tierra. ¿Listo? Y esa función evaluada en 2,4,1 nos da 5 unidades de producto. Es decir, con 2 unidades de capital, 4 de trabajo y una de tierra se obtienen 5 unidades de producto. Si la función es homogénea de grado 1, entonces R igual a 1, y aplicamos un lambda igual a 2, lo que pasa es que se multiplica por 2 cada insumo, 4,8,2, y obtenemos el doble de resultado, porque obtenemos lambda a la R, en este caso lambda es 2 y R es 1, entonces 2 veces 5, es decir, 10. ¿Listo? Eso es como la interpretación de la homogeneidad, ¿sí? Si R no fuera 1, si no fuera 2, entonces esto se multiplicaría es por 4 y obtendríamos 20 unidades, y así sucesivamente. ¿Listo? Esa es como la Profe, interpretación. espera, yo no Sí, entendí por qué daría 4 si R claro, fuera 2. si R fuera 2, esto sería f a la 4,8,2, esto sería igual, pero esto se multiplicaría por lambda a la 2, ¿cierto? Porque el R es lo que determina cuánto se le da el lambda. Y lambda es 2, 2 a la 2 da 4, entonces sería 4 por 5 y nos daría 20. ¿Listo? Listo, profe, gracias. No es que siempre vaya aumentando de 2 a 2. Este es un ejemplo muy particular. Este tema es uno de esos temas que se entiende mejor con la forma general que con ejemplos, ¿sí? Pero pues ya vamos a mirar, o más bien, con la forma genérica para un ejemplo que con ejemplos numéricos. Entonces ya vamos a ver con ejemplos de funciones genéricas para que se den cuenta. R es lo que se llama el grado de homogeneidad de la función. ¿Listo? Miren. Lambda es solo un factor que es mayor que cero. Eso es lo único que sabemos de lambda. Pero R es el grado de homogeneidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos esas funciones de ahí, ¿no? Tenemos fx, y, z igual a x por y al cuadrado sobre z más 2xy, creo que era. 2xz, 2xz era. Tenemos esa función. Entonces vamos a mirar el grado de homogeneidad de la función. ¿Qué hacemos? Aplicamos lambda a cada elemento de la función. Bueno, algo importante es que
No se les olvide que aquí x es un vector, es decir, x no es que sea una función de una sola variable, sino que es un vector de n términos, entonces tenemos n variables, ¿no? Y ese lambda se le aplica a todas porque se multiplica una constante por un vector, entonces se multiplica la constante por todos los elementos del vector, ¿listo? Entonces, tenemos que esto, simplemente donde haya una x, reemplazamos por lambda x. Entonces aquí nos queda lambda x, nos queda lambda y al cuadrado y nos queda lambda z, más 2 por lambda x por lambda z, ¿cierto? Entonces podemos seguir desarrollando la expresión y si se fijan podemos operar los lambda que están en cada expresión. Entonces esto nos queda lambda al cubo arriba por xy, porque este es lambda por lambda al cuadrado a lambda al cubo sobre lambda z, más 2 veces lambda al cuadrado por xz, ¿cierto? Si se fijan, este 3 se cancela con este y nos queda al cuadrado, entonces nos queda lambda al cuadrado, factor de xy sobre z, más 2xz. Es decir, factorizamos ese lambda al cuadrado de aquí y de aquí, ¿cierto? Y esto de aquí, ¿qué es? Esto que tenemos ahí adentro. Correcto. Esa es la función original. Si se fijan, miren la función aquí arriba, es eso mismo. Ay, sí, qué pena. Aquí se me olvidó ponerlo. Gracias. ¿Cierto? Sí, ese estaba aquí, desde aquí estaba, pero se me pasó. ¿Listo? Entonces esa es la función original. Entonces lo que tendríamos sería lambda al cuadrado por f de x, y, z. Entonces, si se fijan, obtuvimos que f de lambda x, lambda y, lambda z es igual a lambda al cuadrado por f de x, y, z. ¿Listo? Entonces, lo que obtuvimos fue esto. No, en este caso, ¿cuánto sería R? ¿Cuál sería el grado de homogeneidad? Sería 2, ¿cierto? Este 2 de acá. Stien dice que es el exponente máximo. No es un exponente máximo, es el exponente. O sea, no hay otra manera de que salga un exponente distinto, ni mínimo, ni menor, ni mayor. Ese es el exponente que queda al realizar ese reemplazo por lambda. ¿Listo? En esta función específica. ¿Vale? Listo. Entonces miremos el otro ejemplo. Bueno, hagan ustedes los otros dos ejemplos, ¿vale? Y en 5 minutos me dicen cuál es el grado de homogeneidad de esas funciones.
Cuando tengan los grados de homogeneidad los pueden escribir en el chat. ¿Listo? Correcto, Juan David. La primera es homogeneidad grado uno. Correcto. Voy a hacer la primera y ahorita escriben ustedes lo de la segunda. ¿Listo? Entonces la primera es f de x, y igual a la raíz de x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿cierto? Entonces, f de lambda x, lambda y sería igual a la raíz de lambda x al cuadrado menos lambda y al cuadrado, ¿sí? Pero esto es igual a raíz de lambda al cuadrado x al cuadrado menos lambda al cuadrado y al cuadrado, ¿sí? Y de aquí podemos factorizar el lambda al cuadrado y podemos, como está multiplicándose, repartir la raíz. Entonces queda lambda por raíz de x al cuadrado menos y al cuadrado, que es la función original. Entonces, esto es homogénea de grado uno. ¿Listo? Correcto. Y la segunda es homogénea de grado alfa más beta. Tenemos f de x, y, x a la alfa, y a la beta. Entonces, si aumentamos o multiplicamos las cantidades por lambda de cada insumo, tendríamos que esto es lambda x a la alfa, lambda y a la beta. Esto quedaría entonces lambda a la alfa, x a la alfa, lambda a la beta, y a la beta. Entonces podemos sumar los exponentes del lambda, alfa más beta, pues queda x a la alfa, y a la beta. Queda alfa más beta, ¿cierto? Listo. Me parece que ya tienen un poco más claro el tema, entonces voy a ponerles unos un poco más complicados. ¿Listo? Entonces les doy otros 5 minutos para el grado de homogeneidad de esas dos funciones. Deme en un momento y ya vuelvo, ¿listo? En 2 minutos vuelvo.
Listo. El segundo, el exponente es una rho, una letra rho. ¿Listo? Y sí, correcto. Ambos son homogéneas de grado 1. Entonces, la primera. Aquí obtendríamos que tendríamos por casos lambda x menor que lambda y. Aquí obtendríamos que fx, y, o bueno, f lambda x, lambda y, será igual a lambda x. Y en este caso obtendríamos que si lambda y es menor que lambda x, f de lambda x, lambda y sería igual a lambda y. Ahora, para que esto pasara, necesitaríamos que en este caso el resultado de la función fuera igual a x, es decir, que fuera igual a lambda por fx, y, es decir, que fx, y fuera igual a x. Es decir, necesitaríamos que lambda x menor que lambda y sea equivalente a x menor que y. Eso sucede. Estas dos expresiones son equivalentes. ¿Y por qué son equivalentes? ¿Qué característica de lambda hace que sean equivalentes? Correcto. Que lambda es mayor que cero. Fíjense que si lambda fuera menor que cero, esto sería equivalente a esto. Se cambiaría el, el signo, ¿cierto? O la orientación de la desigualdad. Por tanto, fíjense que aquí se establecía que lambda es mayor a cero. Entonces no hay problema, ¿cierto? Por tanto, esto es igual a lambda fx y esto es igual a lambda fx, y en este caso. Por lo tanto, f de lambda x, lambda y sería igual a lambda fx, y. ¿Listo? Y ahora tendríamos el otro que es, entonces, de aquí podríamos factorizar el lambda rho y al multiplicar, al elevarlo a la 1 sobre rho, pues nos quedaría el lambda por y lo que es igual a lambda por fx, y.
tendríamos que es homogénea de grado 1. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento? Sí. Fíjense que esto está elevado, esto está multiplicándose y está elevado a la 1 sobre ρ. Entonces, como se está multiplicando, puedo repartir el exponente. Entonces, lambda a la ρ a la 1 sobre ρ se multiplican los exponentes y queda ρ por 1 sobre ρ queda 1. Entonces, por eso aquí queda un 1. ¿Listo? Sí, también lo pueden pasar a raíz. Es lo mismo. ¿Listo? Vale. Entonces, aquí otro concepto, que es el concepto de rendimientos a escala. Entonces, en microeconomía se clasifican las funciones de producción de acuerdo al rendimiento según la escala de producción. Es decir, tenemos una función f y podemos decir que tiene rendimientos decrecientes a escala si para todo lambda mayor que 1. Fíjense que aquí es particular. Estamos diciendo que lambda es mayor que 1, no es como en el caso anterior, que era cualquier lambda positivo, sino ahora estamos poniendo una condición adicional que es que lambda sea mayor que 1. Tiene rendimientos crecientes a escala, decrecientes a escala sí. Para lambda mayor que 1, si lambda es mayor que 1 significa que estamos aumentando las cantidades de los insumos, ¿cierto? F de lambda x es menor que lambda f de x. ¿Listo? Para lambda mayor que 0, f de lambda x es igual a lambda f de x, ¿cierto? Si se fijan, la b es exactamente equivalente a la definición de rendimientos constantes, ¿cierto? Y tiene rendimientos crecientes a escala si para todo lambda mayor que 1, y volvemos con el mayor que 1, f de lambda x es mayor que lambda fx. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos aumentando las unidades en alguna proporción, pero el aumento que estamos obteniendo del producto es mayor que esa proporción, ¿sí? De igual manera, en el primero estamos disminuyendo, o digo, aumentando las unidades en una proporción lambda, pero el resultado que estamos obteniendo es una proporción menor de si multiplicáramos toda la función por ese lambda. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro o alguna pregunta? Listo. No, fíjense que aquí no hay exponentes ni nada, ¿no? Simplemente mayor o menor, ¿sí? Ya de pronto con los ejemplos les quede más claro. Empecemos por los que ya conocemos. Por ejemplo, tenemos fx y a igual a x a la 1 medio. ¿Listo? ¿Cuáles son los rendimientos de esa función?
Pues fíjense que si hacemos exacto, son decrecientes a escala. Aplicando la homogeneidad, esta función es homogénea de grado un medio, ¿cierto? Para todos es claro que es homogénea de grado un medio. Listo. Entonces, f de lambda x, lambda y es igual a lambda a la un medio, ¿cierto? Por fx. Ahora, lambda fx, y, ¿cuál es mayor de las dos? Fíjense que aquí estamos multiplicando por algo elevado a la un medio, donde ese algo es mayor que 1. Y aquí es simplemente ese algo. ¿Cuál es mayor? ¿Lambda a la un medio o lambda? Lambda, ¿cierto? Por tanto, esto no tendría este signo. Y como esto es igual a esto y esto es menor que esto, entonces esto de aquí es menor que esto de aquí. Es decir, f de lambda x, lambda y es menor que lambda f de x, y, ¿cierto? Entonces, esa es la definición de rendimientos decrecientes a escala, ¿vale? Pues lo que pasa es que a esa conclusión sí se va a poder llegar con ese simple análisis siempre que se cumpla esto de aquí. Si la función es homogénea de grado R, si R es mayor de que 1, entonces exhibe rendimientos crecientes a escala. Si R es igual a 1, exhibe rendimientos constantes a escala. Y si R es menor que 1, entonces F exhibe rendimientos decrecientes a escala. Es decir, siempre que la función sea homogénea, no vamos a tener problema para detectar los rendimientos. Por ejemplo, vamos a mirar la demostración de eso. Entonces, partimos de una función homogénea de grado R mayor que 1. ¿Listo? Después de escribir la demostración pongo el teorema, ¿vale, Julián? Eh, Se tiene que, como f es homogénea de grado mayor, R mayor que 1, tenemos que f de lambda x, donde x no es una variable, sino el vector de las variables, es igual a lambda R fx. Pero ¿qué pasa? Que esto siempre va a ser mayor que lambda fx, porque estamos multiplicando a exactamente lo mismo que es f de x por lambda a la r. Y lambda a la r, si r es mayor que 1, siempre va a ser mayor que lambda, si lambda también es mayor que 1, ¿cierto? Por tanto, esto siempre se va a cumplir. Así, f tiene rendimientos crecientes a escala. ¿Listo?
Sí, la anterior era rendimientos decrecientes. ¿Listo? Entonces, si quieren revisen el teorema. Les voy a dar un minutico para que lo copien. Y ustedes pueden hacer la demostración de los otros dos. Son muy parecidas, ¿listo? La escala quiere decir que estamos cambiando eh, todos los, todas los insumos al tiempo, ¿sí? Es decir, estamos cambiando en toda la escala de la función, no solo para uno de los elementos, sino para todos al tiempo. Eso es lo que quiere decir que sea a escala. ¿Listo? Vale. Entonces, ¿cuáles son los rendimientos de esta función? ¿Cuáles son los rendimientos de esta función? ¿Y cuál es el grado de homogeneidad? Listo. Entonces vamos a intentar hallar el grado de homogeneidad, pero no vamos a poder. Entonces, f de lambda x, lambda y es igual a lambda x al cuadrado más lambda x, lambda y más lambda y. Desde aquí nos queda un lambda al cuadrado, x al cuadrado más lambda al cuadrado, xy más lambda y. Pero no podemos factorizar el lambda al cuadrado porque ese solo está en dos de las expresiones, ¿cierto? Por tanto, no podemos llegar a un lambda a la algo
por fx, y, porque no podemos factorizarlo de la manera suficiente para que nos dé eso. Entonces, por ejemplo, esta función no es homogénea. Esta función no es homogénea de ningún grado. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que sí podemos mirar el grado de homogeneidad. Digo, sí podemos mirar los rendimientos, pero en el grado de homogeneidad. Miremos los rendimientos sin usar el teorema del grado de homogeneidad. Entonces, lo que tenemos que mirar es qué pasa con esto en comparación a esto, que en este caso sería lambda por x cuadrado más xy más y. Entonces tenemos que comparar esta expresión y esta de acá, a ver cuál es mayor. Entonces queremos ver cuál es mayor. No sabemos. Entonces fíjense que podemos pasar este lambda a dividir. Si pasamos el lambda a dividir, este nos queda lambda x más lambda xy más y. Y esto nos quedaría x al cuadrado más xy más y. Ahora podemos pasar a restar el y se iría con este y. Si se fijan, ahora sí podemos factorizar el lambda. Este es un x al cuadrado, ¿no? Podemos factorizar el lambda y nos queda lambda factor de x al cuadrado más xy. Entonces, ¿cuál elemento va a ser mayor? ¿X al cuadrado o XY? Digo, ¿cuál elemento va a ser mayor? ¿Lambda X al cuadrado más Y, más XY? ¿O X al cuadrado más XY? Esto, ¿cierto? Este va a ser mayor porque lambda es mayor que 0. Por tanto, de hecho es mayor que 1. Por eso va a ser mayor. Porque lambda es mayor que 1. Así, llegamos a que lo de la izquierda es mayor que lo de la derecha, pero lo de la izquierda era f de lambda x, lambda y. Y lo de la derecha era lambda fx, y. Por tanto, los rendimientos de esta función serían ¿de qué tipo? ¿De qué tipo serían los rendimientos de esta función? Exacto, serían rendimientos crecientes. Crecientes a escala, correcto. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí es donde entra esto. La condición, las condiciones anteriores son suficientes para que hayan rendimientos a escala, pero así existen funciones que no son homogéneas de ningún grado, pero aún así pueden exhibir rendimientos. Por ejemplo, logaritmo natural de x más 1 tiene rendimientos constantes a escala, digo, decrecientes a escala. Ustedes lo pueden comprobar, me comentan si tienen alguna dificultad para hacerlo, ¿vale?
si X es mayor que 1, ¿no? Que menos 1. No, mentira. Si X es mayor que 0, esto siempre va a tener rendimientos decrecientes. ¿Listo? Ustedes pueden comprobarlo. Se dice que lambda tiene que ser mayor que 1 porque un lambda menor que 1, o sea, entre 0 y 1, no estaría aumentando los insumos, sino disminuyéndolos. Es decir, si ustedes multiplican algo por 2, lo están duplicando. Y si lo multiplican por un medio, ¿qué están haciendo? Gabriel, si usted multiplica algo por un medio, ¿qué está haciendo con ese algo? Reduciéndolo a la mitad, ¿cierto? Entonces, por eso se toman lambdas mayores que 1, porque se están haciendo aumentos en los insumos para ver cómo son los aumentos en la producción, ¿vale? Listo. Entonces, para funciones no homogéneas, pues se tendría que recurrir es a la definición de rendimientos, ¿listo? Fíjense que ahí tenemos un ejemplo parecido al que hicimos, y el segundo, fíjense que si hay una constante en una función, entonces la función no tendría rendimientos de ningún tipo, ¿cierto? Bueno, no, eso no es necesariamente cierto. Depende de lo que esté acompañando a la constante. Por ejemplo, si tenemos esta función de acá, no entiendo la pregunta de Diana. ¿Es sobre esta que me estás hablando? Sobre este ejemplo, los dos ejemplos que están ahí. ¿Pero a qué te refieres? La primera 2 y la segunda 3. Esas funciones no son homogéneas, ¿sí? No son homogéneas de ningún grado, porque tú ahí no podrías factorizar el lambda. En la primera te quedaría lambda al cuadrado más lambda, y ahí no podrías factorizar el lambda de la función. Y en la segunda te quedaría lambda al cubo más lambda al cubo más 2. Entonces tampoco podrías factorizarla porque está ese 2. Pero lo que les quería mostrar es que, por ejemplo, en esta, si aplicamos el lambda, si se fijan, esto sería lambda al cuadrado, x al cuadrado, lambda al cuadrado, y al cuadrado, ¿cierto? Esto sería igual a lambda a la 0 por x al cuadrado, y al cuadrado, más 2. Pero este 2 lo podemos multiplicar por lambda a la 0, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué podríamos hacer esto sin ningún problema? Porque lambda a la 0 es 1. Entonces, en este caso podríamos factorizar lambda a la 0, factor de x al cuadrado sobre y al cuadrado más 2, es decir, lambda a la 0 por f de x, y. Entonces, esta función es homogénea ¿de qué grado? 0, ¿cierto? Entonces, lo que les quería mostrar es que haya una constante no necesariamente implica que la función no sea homogénea.
Toca hacer todo el análisis para saberlo. ¿Listo? Vale, muchachos. Entonces ustedes, porfa. Ahí los rendimientos salen fáciles, ¿no? No, nosotros ya tenemos tres clasificaciones para los rendimientos. En este caso, ¿a cuál aplican? Va a poner la definición, ¿listo? Bueno, el teorema. ¿Cuáles serían ahí, en este caso? Decrecientes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque R es menor que uno. Es, es muy claro. Si R es menor que uno, son rendimientos decrecientes. Cero es menor que uno, sí, entonces son rendimientos decrecientes. ¿Vale? Listo. Entonces, por favor, clasifiquen los rendimientos de estas funciones. Entonces, dígame cuáles son los rendimientos de esas funciones de ahí, por favor. Listo. La primera, ¿qué tipo de rendimientos tiene? Exacto. Entonces, la primera, si sigma es mayor que uno, tiene rendimientos crecientes. Si sigma es menor que uno, tiene rendimientos
decrecientes. Y si sigma es igual a 1, tiene rendimientos constantes. La segunda, si alfa más beta, si alfa más beta, ¿qué? Para la segunda, ¿cuáles serían las condiciones? Exacto. Si alfa más beta es mayor que 1, son rendimientos crecientes. Si alfa más beta es igual a 1, son constantes. Y si alfa más beta es menor que 1, entonces son decrecientes. Listo. El tercero, constante, ¿cierto? Esa función es homogénea de grado 1. Y el cuarto, pues es que ya la hacemos. ¿Listo? La del cuarto, ¿cuáles serían? ¿Qué tipo de rendimientos? Serían rendimientos decrecientes, ¿cierto? Decrecientes no, crecientes. Sí, bueno, parece que esas dos no quedaron muy claras, entonces vamos a hacerlas. ¿Listo? Entonces primero la del mínimo. Entonces, si lambda AX es mayor, digo, es menor que lambda BY, entonces el resultado de la función es lambda AX. Pero ¿qué pasa? Que como lambda es mayor que 1, esto se cumple siempre y cuando esto también se cumpla. Entonces esto es igual también a f de x, y, pero multiplicado por lambda. Es decir, tenemos exactamente lo mismo que en el caso anterior. En este caso sería igual a lambda by, que es igual a lambda f de x, y. ¿Listo? Ese para el caso del mínimo. Y para el caso de, pues si lo multiplicamos, si hacemos f de lambda x, entonces igual a
lambda al cuadrado x al cuadrado más lambda y. Y esto claramente es menor que lambda x cuadrado más lambda y, porque podemos factorizar, digo, eliminar el lambda y después nos quedaría lambda al cuadrado, x al cuadrado, menor, digo, esto es mayor, perdón, mayor que lambda x al cuadrado, por tanto tendríamos rendimientos crecientes a escala. ¿Listo? No se les olvide que esto de aquí es f, es lambda f de x, y. ¿Listo? Vale. Entonces, vamos a terminar la clase de hoy viendo otro teorema, es el teorema de Euler para funciones homogéneas. Euler tiene varios teoremas, este es uno de esos, y este es para el teorema de Euler para funciones homogéneas. ¿Qué dice ese teorema? Tenemos una función que va de Rn más en R, es decir, que va de los positivos a los reales. Y la función tiene primeras derivadas continuas, es decir, podemos derivar la función una vez en cada variable, ¿cierto? Si f es homogénea de grado R, f es homogénea de grado R, si y solo si se cumple lo siguiente. R por f de x, es decir, el grado homogéneo por la función es igual a la sumatoria de sus derivadas parciales multiplicadas por la variable con respecto a la cual se está derivando. La derivada de x por x más la derivada de y por y más la derivada de z por z y así sucesivamente. O la derivada de x1 por x1, la derivada de x2 por x2, la derivada de por x3 y así sucesivamente. ¿Listo? Se suman todas esas derivadas multiplicadas por sus variables y ese resultado va a ser igual a el grado de homogeneidad multiplicado por la función. ¿Listo? Miremos este ejemplo. ¿Cuál es el grado de homogeneidad de esa función? Bueno, voy a darles un momentico más eh, para que copien, por si no, alguien no alcanzó, ¿listo? Me di cuenta que lo dije muy rápido. Listo. No se les olvide que ahorita estamos hablando de el grado de homogeneidad, no de los rendimientos, ¿listo? Correcto. El grado de homogeneidad es 0, ¿listo? ¿Por qué? Pues lambda x, lambda y, esto es igual a x sobre y, es decir, esto es igual a lambda a la 0 por fx. ¿Listo? Vale. Entonces, lo que vamos a mirar es el teorema de Euler. Entonces, calculamos las derivadas con respecto a cada una de las variables. F de x es igual a 1 sobre y f' de y es igual a x menos x sobre y al cuadrado, ¿cierto? Ahora multiplicamos a cada una de esas derivadas parciales por su variable, x por f' de x, eso nos daría x sobre y por f' de y nos daría igual a menos x sobre
y, ¿cierto? ¿Hasta ahí claro? ¿Sí, muchachos? ¿Hasta ahí claro? Listo. Entonces, lo que hacemos es sumar esas derivadas parciales multiplicadas. Es decir, sumamos x por f' de x más y por f' de y. Esto sería igual a x sobre y menos x sobre y. Esto sería igual a cero, ¿cierto? Porque se cancelan. Y esto tiene que ser igual en teoría a r por f de x, y. ¿Se está cumpliendo? ¿Se está cumpliendo esta igualdad? Sí, ¿cierto? ¿Por qué se está cumpliendo? Porque r es cero. Pues cero por f de x, y, pues da cero. Entonces cero igual a cero, es decir, ahí está, se está cumpliendo el teorema de Euler. ¿Vale? Revísenlo ustedes para esta función. Verifiquen rápidamente el teorema de Euler. Se cumple, ¿cierto? Vamos a mirarlo. F' de x es igual a 2x, ¿cierto? F' de y es igual a 2y. X por f' de x es igual a 2x al cuadrado. Y por f' de y es igual a 2y al cuadrado. Quedaría 2x al cuadrado más 2y al cuadrado. Eso es igual a 2x cuadrado más y cuadrado, que es igual a 2 por f de x, y. ¿Listo? Vale. ¿Qué pasa? Que para resolver algunos problemas del teorema de Euler es necesario aplicar, o bueno, no es necesario, es muy útil aplicar la derivada logarítmica. Fíjense, por ejemplo, en este problema. Tenemos este caso aquí. ¿Ustedes creen que es fácil hacer esa derivada? Esa derivada es larguísima de hacer, ¿cierto? Porque tienen una derivada de un cociente donde ambos cocientes están elevados a un exponente. Entonces esa derivada es bastante complicada de realizar, ¿sí? Pero si aplicamos logaritmos, podemos linealizar la función y hacer que sea más fácil hacer esa derivada. Es decir, un cociente se nos va a volver una resta aplicando las propiedades de logaritmos. Ustedes olviden estas propiedades. Esta es una.
esta otra y esta de acá. ¿Listo? Entonces, si ahí aplicamos logaritmos, la expresión se nos simplifica y nos quedaría de esta manera. ¿Cierto? Noten que para bajar los exponentes, esos tienen que estar afectando a toda la expresión que está dentro del logaritmo. En este caso, el cubo no está afectando a todos. O sea, tiene que estarlos afectando a todos al mismo tiempo. Es decir, entre paréntesis. Si se están sumando, no los está afectando a todos. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si se fijan, podemos pasar a derivar el logaritmo. No se les olvide que la derivada de un logaritmo es igual, la derivada es igual a la derivada interna sobre lo que está dentro del logaritmo. ¿Listo? Entonces, la derivada del logaritmo natural de f de x es igual a la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna de f con respecto a x? ¿Cuál es la derivada de f con respecto a x? O sea, ¿cómo la podemos escribir? Exactamente. 1/f(x). Esta es la derivada interna y abajo va lo que está dentro de la función. Lo que está dentro de la función es la misma, lo que está dentro del logaritmo es la misma función, que es f, ¿cierto? Y ahora derivamos al otro lado normal, pues, o sea, normal como en la expresión que tenemos, derivamos simplemente esto de acá. ¿Cuál es la derivada de un medio logaritmo natural de x con respecto a xy? Pues aquí es la derivada interna, que sería 1 sobre x más y, ¿cierto? Menos 3 medios por la derivada de lo que está arriba, digamos, la derivada interna, que sería con respecto a x, que sería 3x al cuadrado más y al cuadrado sobre lo que está dentro del logaritmo, x al cubo más xy al cuadrado más y al cubo, ¿cierto? Listo. Esa es la derivada del logaritmo de la función. Para encontrar la derivada de la función, ¿qué tendríamos que hacer? Listo, exactamente. Para encontrar f' de x, lo único que tenemos que hacer es pasar a multiplicar f, ¿cierto? Ahora encontremos f' de y. Entonces, derivamos ahora con respecto a y. Nos daría un medio de x más y. Esto queda igual, ¿cierto? Menos 3 medios de la derivada interna, que sería 2yx más 3y al cuadrado sobre lo que está dentro del logaritmo, que es x al cubo más xy al cuadrado más y al cubo. ¿Listo? Todo esto multiplicado por f. ¿Sí?
Y ahora podemos aplicar el teorema de Euler, pero noten dos cosas. Lo primero es que las derivadas salieron relativamente sencillas, y lo segundo es que tenemos este f aquí. Ya tenemos el f factorizado. Eso es algo muy importante porque en el teorema de Euler, aquí nos tiene que salir el f. ¿Sí? Después de hacer la suma tenemos que encontrar el f. Fíjense que en los ejemplos que habíamos visto anteriormente, el f salía relativamente sencillo en este. Porque solo tuvimos que factorizar un 2 y ya encontramos f, ¿cierto? Pero en la derivada de esto seguramente no iba a salir tan fácil. ¿Listo? Entonces tocaría aplicar un poquito más de análisis para encontrar f. Se puede hacer por las derivadas normales, pero yo sugiero hacerlo por logaritmos. ¿Listo? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar a esto por x, a esto por y y sumarlo. Entonces, x por f' de x más y por f' de y es igual a. Entonces la primera expresión multiplicada por x. Pero vamos a hacer la suma de una vez. Fíjense que podemos factorizar el f de las dos expresiones de una vez. Y al multiplicar x nos quedaría x sobre x más y, ¿cierto? Un medio de esto, un medio de x sobre x más y sobre x más y. ¿Por qué este y? ¿Este y de dónde salió? Pues del y que está multiplicando a esta expresión acá. ¿Sí? Menos 3 medios de. Multiplicamos x por esto que está aquí, nos quedaría 3x al cubo más xy al cuadrado, ¿cierto? Más, ahora multiplicamos y por esto que está aquí. Nos quedaría 2y al cubo x más 3y al cubo. Es y al cuadrado, profe, el anterior. Entonces y al cuadrado x. Ah, sí, gracias. 2y al cuadrado, ¿cierto? Sobre el denominador x al cubo más x y al cuadrado más y al cubo, ¿cierto? Listo. Si se fijan, de esta expresión podemos cancelar el x y el x más y, digo. Y nos quedaría simplemente un medio. Entonces nos quedaría f por un medio menos 3 medios. Y fíjense que aquí tendríamos 3x al cubo, x, más, xy al cuadrado más 2xy al cuadrado, quedaría 3xy al cuadrado más 3y al cubo. Es decir, todos estos estarían multiplicados por 3. Entonces podemos factorizar ese 3. 3 factor de x al cubo más xy al cuadrado más y al cubo sobre x al cubo más xy al cuadrado más y al cubo. Y pues estos dos se cancelan. Entonces nos quedaría igual a f por un medio menos 3 medios por 3, es decir, 9 medios. Es decir, f por un medio menos 9 medios da menos 8 medios. Entonces el grado de homogeneidad de esta función sería menos 8 medios. ¿Listo? Que eso es igual a menos 4. ¿Vale?
¿Claro para todos el ejercicio? Es simplemente aplicar las derivadas logarítmicas y pues después simplemente multiplicar por x y sumar, multiplicar por y y sumar. Y ya el resto es trabajo de álgebra, pero si se dan cuenta, sale muy natural el ejercicio. Es decir, al hacer las sumas, usando los denominadores correctos, al final siempre se logra factorizar fácilmente la constante que acompaña a x y a y. ¿Listo? Pues, entre comillas, sí, si hay rendimientos y serían. Fíjense que la definición de rendimiento solo dice menores que uno, no dice que R tiene que ser mayor que cero. Entonces serían rendimientos decrecientes. ¿Listo? Vale. Profe, o sea que este teorema nos sirve para hallar el grado de homogeneidad en funciones complejas. ¿Sí? Pues en realidad el grado de homogeneidad se puede hallar más fácilmente aplicando la definición si se fijan aquí. Aquí queda lambda al cubo, de esta expresión queda lambda al cubo, después se eleva a la 3 medios, entonces queda lambda a la 9 medios, menos, y aquí arriba queda lambda a la 1 medio, ¿cierto? De esta expresión de aquí arriba saldría lambda a la 1 medio. Es decir, en mi opinión, es más fácil hacerlo directamente aplicando el lambda. ¿Para qué sirve el teorema de Euler? Para, más bien para aplicaciones en teoremas, en cuestiones donde la función no está definida explícitamente. ¿Listo? Por ejemplo, les doy una pista. A ustedes en el taller les pusieron un ejercicio donde tienen que usar teorema de Euler para resolver un ejercicio de homogeneidad. Creo que es esperen, reviso rápidamente el taller que les dejaron los monitores. El punto 7. En el punto 7 tienen que usar tienen que usar el teorema de Euler. O sea, no es que tengan necesariamente, pero este ejercicio es muy difícil de resolver si no usan teorema de Euler. Si aplican la definición directamente, lo más probable es que se queden trabados. ¿Listo? El f que halló en las derivadas es la función. Esa es la función explícita, la función original. En este caso sería esta función. Esa de ahí. ¿Listo? De hecho, si ustedes quisieran hallar la derivada, o sea, la derivada sin la función, mejor dicho, ustedes podrían multiplicar a esto que tienen aquí adentro. Esperen que se está moviendo mucho. A esto que tienen aquí, a esto que estoy subrayando, lo multiplican por la función original y obtendrían la derivada. Sería exactamente
el mismo resultado que obtendrían si derivaran, digamos, sin usar logaritmos. ¿Vale? Listo. ¿Alguna otra pregunta? El próximo quiz es probable que sea dentro de 3 semanas. ¿Listo? Yo les aviso la otra semana. Si es sería dentro de 2 semanas. O sea, son 6. No se les olvide que son 6 quizzes. ¿Listo? O sea, quedan 3. Pues tenemos plazos de subir notas hasta el 17. Entonces, sí es probable que la semana del 11 haga el último quiz. Si llega a darse el caso donde se logre, ya dentro de poco les tendría que avisar. De hecho, esta semana les aviso cómo va a ser la metodología del parcial final. Eh, si se puede hacer presencial o no, ¿listo? Esta semana les aviso. Si no se puede hacer presencial, entonces no hay problema. Si se llega a hacer presencial, entonces el último quiz, ahí miraríamos qué se hace porque sería como muy repetitivo, ¿listo? Sí, pero solo para evaluar, no para clase, ¿vale? Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, entonces creo que eso sería todo por la clase de hoy. ¿Listo? Nos vemos el miércoles. Sí, sí, ahorita subo el video. Ya lo subí, pero no lo he publicado. Entonces ya ahorita lo publico, ¿vale? Y más tarde les envío también las notas. ¿Listo? Vale, listo. Estén muy bien. Hasta luego, muchachos.